En México hay miles de personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes en espera de un órgano o un tejido, mismos que solo pueden ser mediante una donación. Vamos a ver la siguiente información. En México hay millones de personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes en espera de un órgano o tejido, mismos que solo pueden obtenerse mediante una donación. En la Ley General de Salud, en la LGS, se contempla que todos los mexicanos somos donadores de órganos o tejidos, con consentimiento tácito, por lo que si decides dar vida después de la muerte y convertirte en un donador, lo más importante es que tu familia lo sepa, para que en ese momento en que un familiar fallece, que es lo más difícil para cualquier persona, tomar esta decisión y autorizar la donación no le resulte tan doloroso. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre donación de órganos y para ello nos estará acompañando la doctora Angélica García Pérez, quien es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos en el IMSS Morelos. Doctora Angélica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El gusto es mío, gracias a ustedes por invitarnos, por apoyarnos en esta difusión. A nombre de las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social, Delegación Morelos, les agradecemos. No, al contrario, ustedes gracias por venir a hablarnos sobre un tema muy importante y sobre todo importante crear conciencia sobre la donación de órganos. ¿Qué le parece si para comenzar nos explica qué es la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos es dar un órgano, tejido o célula de una persona a otra que lo necesita para mejorar su salud. Bien. En este proceso de la donación de órganos, ¿quiénes son aptos para poder donar un órgano? Bueno, existen ciertas situaciones, sin embargo, no nos descartemos como potenciales donantes. Un médico especialista en donación de órganos y tejidos es quien evaluará en particular cada caso y de acuerdo a ello podremos decir si somos donantes o no. Aquí lo importante es tener la disposición de serlo, ¿no? Uh-huh. Ahí entra un poco el saber qué tipos de donaciones existen, o sea, va de la mano el qué tipos de donantes, quiénes son aptos para donación y qué tipo de donaciones existen. Efectivamente, pues para emitir mi consentimiento puede ser en forma expresa o en forma tácita. Expresa, pues como se entiende, lo puedo emitir verbalmente o lo puedo consignar por escrito. La ley dice que yo puedo disponer de mi cuerpo ya sea en forma amplia o en forma por un órgano o por un tejido únicamente, ¿no? Limitada. Sin embargo, cuando ese deseo es para que se lleve a cabo después de la vida, solamente se realizará si la familia lo acepta. Y en relación al consentimiento tácito se refiere a cuando en vida yo no emití mi consentimiento mi negativa para donar después de la muerte. La ley dice que todos somos donadores tácitos, ¿verdad? Siempre y cuando, nuevamente, la familia sea quien lo acepte. ¿Y quiénes son de los integrantes de la familia? Los legalmente autorizados son él o la esposa, el concubino, la concubina, los hijos, los padres, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Esto quiere decir entonces que aunque yo en vida declare que sí quiero donar mis órganos, estoy hablando de la donación después de la vida, después de la muerte, perdón, aún después de que yo declare que sí quiero ser donante, ¿es la última decisión la tienen los familiares? Efectivamente, la familia es quien decide, así que tenemos bastante trabajo para volver empática a la familia con el tema, que respeten nuestra decisión para que en ese momento tan doloroso que es cuando fallece un ser querido, ellos estén empoderados y tengan la capacidad de hacer la voluntad de quien así lo decidió. Y complementando la pregunta también en relación, eso es a donación después de la muerte. También hay donación en vida, ¿no? Este consentimiento es totalmente de la persona. ¿Por qué? Porque debe de reunir ciertos requisitos
y no es revocable por terceros. Okay. Son condiciones diferentes. Y entonces, ¿a partir de qué edad podemos ser donantes? Niños no podrán donar en vida, amén que sea de médula ósea, tejidos, y siempre y cuando con la autorización de los padres. Pueden ser donantes después de la muerte, siempre y cuando, de órganos y de tejidos, igual, siempre y cuando los padres lo autoricen. Entonces, después de la muerte, a cualquier edad se podría decir que se puede ser donante siempre y cuando haya la autorización. Exacto. Y en vida solamente si los padres autorizan y es médula ósea, no pueden donar órganos. ¿Cuántos tipos de donación existen, doctora? Bueno, hay donación en vida y donación después de fallecido, ¿sí? Para la donación en vida, pues la persona es totalmente responsable de esa decisión. Los criterios son ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, donar un órgano o parte de él que al ser extraído su cuerpo pueda compensar la ausencia de este, recibir información completa, amplia y expedita por un especialista diferente a quien vaya a hacer el trasplante de los riesgos que implica la cirugía y de los cuidados que deberá de tener posteriormente. Firmar un consentimiento bajo notario público, sobre todo si no se es un familiar, si no tienen un parentesco por consanguinidad, en donde se estipule que se hace de manera altruista, gratuita y voluntaria. Evidentemente las personas deben de ser compatibles para ser donantes, ¿no? También la ley menciona que las donaciones en vida, se van a realizar preferentemente entre personas consanguíneas. Están autorizadas por asociación civil e incluso por afinidad, pero se prefiere lo primero. ¿Por qué? Porque en teoría son más compatibles, también hay menos riesgo de que se trate de una simulación jurídica y esté haciéndose un acto fuera de la ley. Que es muy difícil, ¿por qué? Porque no es nada más la decisión del médico o del paciente y del donante. También debe de someterse a un cuerpo colegiado que se llama Comité de Trasplantes, y ese Comité de Trasplantes está integrado por un presidente que puede ser el director de la unidad hospitalaria, un responsable sanitario, un integrante del área jurídica, del área bioética, de ética, un psiquiatra, un psicólogo, todos los jefes de los trasplantes. O sea, son muchas situaciones, muchos filtros los que se deben de pasar para poder ser donante y para recibir también eso. Son estudios médicos, incluso psicológicos y trámites legales que hay que llevar a cabo para que todo se dé conforme a la ley. Bien, doctora. Vamos a hacer una pausa rápidamente, pero regresamos aquí a Voces para seguir hablando de este tema. Gracias. ¿Sabías que en nuestro país hay más de 23,000 personas en espera de un trasplante? Ya estamos de regreso aquí en Voces y hoy estamos hablando sobre donación de órganos. Y hoy nos acompaña la doctora Angélica García Pérez, quien es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos en el IMSS Morelos. ¿Qué tipos de órganos se pueden donar? Y sobre todo, ¿cuáles son las características que debe de cumplir tanto el donante como la persona que va a recibir el órgano para cada uno de estos órganos que está en espera de donación? Pues enfatizo en decir que no nos descartemos como potenciales donantes, que solo un médico especialista en el tema puede decir si podemos donar o no y mencionar qué tipos de órganos y tejidos se pueden donar. Esto cabe también en relación a si es en vida o después de la muerte. Si se dona en vida, aparte de los procedimientos que ya comenté que se tienen que hacer, pues debe de ser un órgano, ¿no?, par, porque vamos a quedar eventualmente sin los dos, ¿no? Entonces el cuerpo puede compensar la ausencia de este. Puede donar un segmento de hígado, un segmento de pulmón y un segmento de páncreas, que se llama segmento, pues una parte de ese órgano. Puede donar médula ósea
Y bien importante, en vida se puede donar sangre. La sangre también es un tejido. Es el mayor trasplante que se hace a nivel mundial todos los días y se requiere. Tristemente solo donamos cuando un familiar va a ser intervenido o cuando está gravemente enfermo. Sin embargo, la sangre se requiere y se dispone de la que se tiene para salvar la vida de esas personas. Otro tejido que podemos donar es, ya había comentado, médula ósea, pero también se pueden donarse óvulos, espermatozoides y células progenitoras. En relación a cuando uno fallece, se puede donar corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, intestino, todos los tejidos que dije, y también los tejidos vascularizados compuestos. ¿Cuáles son estos tejidos? Son esos tejidos que llevan funciones de movimiento y de sensibilidad, como la cara, las extremidades, el útero, el pene, la tráquea y la laringe. ¿La piel también? La piel es un tejido, se puede donar también después de fallecido, obviamente, ya sea en muerte encefálica o en parada cardíaca. Por ejemplo, en el caso de la donación de un riñón, de corazón, de hígado, ¿cuáles son los requisitos? ¿Son diferentes para cada órgano? Incluso en la donación de córneas, ¿es diferente? Así es. Sí, primeramente se individualiza, ¿no? Desde la edad. La edad, si padecen o no alguna enfermedad o comorbilidad se llama, las condiciones en las que se encuentran, el tipo de situación que los llevó al hospital. Pero bueno, para acortar un poquito, las personas que donan corazón, los ideales, porque también existen criterios expandidos en donde se holga un poco porque no tenemos esos donantes perfectos, ¿no? Y tenemos receptores que están muy necesitados del órgano del tejido. Hablando de corazón, los donantes pues más ideales son personas del sexo masculino que tengan menos de 40 años o del sexo femenino menos de 45 años, que no tengan antecedentes de tabaquismo, de alcoholismo, que no sean diabéticos, hipertensos, que no hayan tenido un evento de paro cardiorrespiratorio o maniobras de reanimación, que no tengan algún traumatismo durante el evento del accidente o lo que les haya sucedido, y que al practicarle estudios de laboratorio o de gabinete como electrocardiograma o ecocardiograma se demuestre que la función es adecuada y evidentemente que no sean enfermos de corazón como cardiopatía isquémica o angina de pecho, enfermedad de las válvulas o alguna otra. En relación a corazón. En relación a hígado, son personas menores de 60 años de edad. En México, desde los 10 kilos, la mayoría de los programas hasta los 60 años son como que los más ideales. En otros países pueden tomar hígados desde los 3 meses. Sin embargo, entre más pequeño es el donante, más difícil es, digamos, la anastomosis, enlazar esos vasos, y esos vasos se trombosan, se ocluyen y el injerto o el trasplante se pierde. Entonces, ellos tienen más éxito cuando el donante va a partir de los 10 kilos hasta los 60 años. Sin embargo, repito, hay esos criterios expandidos en donde hay donantes que sean un poco mayores. Lo que sí es que deben de ser sanos del hígado, no deben de tener alcoholismo, no deben también tener sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque el hígado se va haciendo graso. Las pruebas de función del hígado deben de estar normales y el ultrasonido debe vislumbrar un hígado sano, un hígado estructuralmente sano. En relación al páncreas, son personas menores de 55 años que no tengan antecedentes de alcoholismo, que no tengan antecedentes de dislipidemias o grasas altas en la sangre, que no hayan padecido cuadros de pancreatitis, que no sean obesos, que sus enzimas o los estudios de laboratorio que nos indican si el páncreas está bien o mal estén normales, que el ultrasonido nos vislumbre un páncreas de características normales. En relación a pulmones, pues son personas menores de 55 años, sin antecedentes de tabaquismo, sin antecedentes de trauma en el tórax, de reanimación. Es muy difícil encontrar donantes de pulmón, porque generalmente el hecho de que llegan gravemente enfermos implica intubarlos o meterlos una cánula hacia los pulmones para que respiren y conectarlos a un respirador. Entonces, entre más tiempo pase, hay un mayor riesgo de infección propio de, no es que nosotros se la transmitamos. Nosotros tenemos
flora de la boca que ahí no nos causa ningún problema, pero cuando introducimos la cánula arrastramos y si pasa más tiempo puede presentar alguna infección. Se hacen también estudios de gases arteriales y algunas otras pruebas de rayos X y demás para también valorar si puede ser donante o no de pulmón, pero el requisito, uno de los más difíciles, es que no tenga más de 24 horas de estar intubado porque el riesgo de infección es mayor. Sin embargo, también hay criterios expandidos en donde cada equipo puede holgarlos para tratar de salvar a otra persona y evidentemente siempre a esa persona y a su familia le van a decir cómo es que se encontraba su donante y el riesgo que se adiciona al trasplante como tal. En relación, al riñón, pues es uno de los más nobles, ¿no? Y tristemente es el órgano que más se requiere a nivel nacional e incluso mundial. Son personas menores de 65 años, antes eran más estrictos, pero en forma más o menos reciente, a finales del año pasado, en Centro Médico Nacional Siglo XXI, tomaron riñones de una persona de 82 años de edad y obviamente para un receptor más o menos de la edad que le cambió la vida o le va a dar una mejor calidad de vida durante algunos años. Evidentemente, reitero, se le comenta al receptor, ¿no? Son personas que saben de dónde viene ese órgano y en qué condiciones. Entonces, edad, lo ideal sería menor de 65 años, que tenga una buena función renal o si acaso se está alterada, sea eventualmente porque tuvo un sangrado o una deshidratación, pero que al darle el tratamiento vuelve a normalizarse, que su volumen de orina sea normal. Pensarán que los diabéticos o los hipertensos no pueden donar riñones, o sea, no pero suena como lógico. Claro que sí. Se puede donar, ¿por qué? Porque si es una persona que ha sido una persona disciplinada, que tiene un breve tiempo de ser hipertenso, pues por supuesto que esos riñones van a estar adecuados y se van a trasplantar a otra persona, obviamente que tenga la necesidad de ese órgano, pero que igual sea diabética o hipertensa, ¿no? Bien, doctora. Vamos a hacer una pausa rápidamente y seguimos a hablar de este tema. No se vayan, seguimos en Voces. ¿Sabías que solo en México la Organización Nacional del Trasplante es quien regula la donación de órganos? Ya estamos de regreso aquí a nuestro último bloque del día de hoy en Voces y les recuerdo que estamos hablando sobre donación de órganos. Doctora, nos quedamos en el bloque anterior con esta pregunta y usted nos estaba explicando sobre los tipos de donación de órganos, pero faltó que nos explicara sobre los tejidos. ¿Qué tipos de tejidos y sobre todo qué características debe de tener cada persona para poder donar? Excelente. Bueno, en relación a tejidos, pues córnea es el tejido que más se requiere y que más se trasplanta. La córnea, para donar córnea se debe tener entre 2 a 85 años de edad, estar ausente de infecciones en los ojos o de cáncer o de traumatismo y no tener lesiones que deformen la córnea. Para donar músculo esquelético y piel va de los 18 a los 75 años. En relación a la piel, pues debe de estar, la zona que vamos a procurar es la espalda, los glúteos y la parte alta de los muslos. En relación al tejido musculoesquelético, pues que la zona que vamos a procurar no esté con fracturas, no haya tenido tumores, no tenga infecciones y que no haya sido una zona radiada, que no tenga osteoporosis o trastornos del metabolismo del hueso. En relación a los tejidos vascularizados compuestos, bueno, un requisito es morir en muerte encefálica, porque esos tejidos deben de estar vascularizados, oxigenados, porque van a realizar una función de sensibilidad y de movimiento, ¿no? En primer lugar, que lo que vamos a procurar, como la cara o las extremidades, no estén paralizadas. Aquí, aparte de que seamos compatibles
en el grupo sanguíneo y las pruebas de histocompatibilidad, también la etnia. No podemos procurar una extremidad de una persona blanca y trasplantársela a una persona de otro color, ¿verdad? La talla es importante. En general, esos son los requisitos para ser donante. Sin embargo, sí me gustaría muy rápidamente decir quiénes definitivamente no pueden ser donantes, así tengan un deseo muy grande, porque es importante, personas que tengan una infección, ya sea generalizada o en su sistema nervioso que no tenga tratamiento, personas que tengan disfunción de múltiples órganos, personas en quien no sepamos de qué fallecieron, porque eso es importante, ¿verdad? No sabemos qué podemos estar transmitiendo, personas que tengan enfermedad que dañe los vasos sanguíneos en forma generalizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las personas que fallecen por VIH-Sida? ¿También pueden ser donantes? En México no es una situación habitual, ¿sí? En otros países sí, en algún hospital, en algún instituto de este país se ha hecho, pero son donantes y van a esos órganos para receptores que tienen la misma condición. En nuestra institución no, en nuestra institución nada más, de hecho es una contraindicación para ser donante absoluta y tenga la condición de HIV o hepatitis, va a recibir un órgano de una persona que no tiene esa condición. Doctora, y me regreso un poquito al estilo de vida, en los cambios. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar aparte de la alimentación? ¿Es dependiendo de cada persona, de cada trasplante? No, yo creo que con todos es igual. No fumar, no tomar, mantener un peso adecuado, realizar ejercicio, ¿no? La alimentación es sumamente importante, debe de ser balanceada. Sin embargo, pues la dieta de nosotros los mexicanos pues es muy rica en algún tipo de elementos que no son los mejores para mantener una condición sana. Bien, doctora, si quiero ser donante, ¿a dónde debo acudir? Sobre todo para expresarlo en vida, ¿no? Que quiero ser donante. Que quiere ser donante después de la muerte. De la vida, ok. Bueno, pues lo más importante, como mencionamos al inicio del bloque, es manifestar eso a nuestra familia, ¿no? Decir que en ese momento tan difícil que se va a presentar en alguna situación, decidan que nuestra voluntad se lleve a cabo. Hablar de la muerte es un tema tabú, es un tema muy difícil, ¿no? Todos esperamos alegremente la vida, el nacimiento, planeado o no, pero lo celebramos, nos da mucha alegría. Sin embargo, llevar a la mesa el tema de la muerte parecería que la estamos atrayendo. Creo que en relación a esto, no es ser fatalista, no es estar, bueno, si estoy deprimido, eso es otra cosa, ¿no? Pero el tema de la muerte debe de ser natural. Natural, como natural es decir, te dejo mi casa, te dejo mis deudas, te dejo lo que sea. Te estoy dejando este deseo, es tu tesoro, es tu responsabilidad, yo no voy a poder hacer nada, en ti va a quedar, yo sé que te va a doler, pero te pido que en ese momento lo hagas, porque es mi forma de trascender. Yo quizá escribí un libro, quizá tuve hijos, quizá no, quizá hice muchas cosas y vi el fruto de eso. Pero lo que a mí más me importa quizás no es ver el rostro de quien yo beneficié, es saber ahorita que mi cuerpo puede ayudar a otras personas cuando lo necesiten, porque hoy se puede salvar a un ser querido y mañana pues no sabemos, ¿no? Sí, claro. Doctora, y también en vida, si yo en este momento digo quiero ver qué parte de mis órganos puedo donar en vida, ¿a dónde tengo que acudir? Bueno, se puede hacer una evaluación, no vamos a hacer estudios, definitivamente no sabemos en qué momento podamos dejar de existir, físicamente hablando, y se puede hacer una evaluación. Sin embargo, no, la evaluación se hace cuando el paciente está en el hospital. Eso es importante. No se puede llevar a cabo el proceso de la donación si no se encuentra en un hospital, porque en ocasiones nos preguntan, oiga, falleció, ¿no? O los de CEMEFO, ¿no? ¿Por qué no allá? O ¿por qué si falleció en mi casa, venga, ¿no? Mi abuelita quería. No, tiene que ser en un hospital. Hospitales que están autorizados por la Secretaría de Salud, en donde existen un comité, todos los lineamientos médico-legales, un coordinador,
todos los elementos para evaluar ese potencial donante, descartar procesos infecciosos, cáncer y cualquier eventualidad que pudiera dañar más que beneficiar a esa persona que ha esperado tanto y que de alguna forma, bien o mal, aún está con nosotros, ¿no? No le vamos a dar algo que lo pueda dañar. Claro. Entonces, lo único que me queda pues es registrarme. Si quiero primero decirle a la familia, puedo entrar a la página del Centro Nacional de Trasplantes, ahí darme de alta, me dan un folio. Eso no es legal, no tiene ninguna validez legal. Bien, doctora. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Sé que se quedan muchas cosas que quisiéramos seguir expresando sobre la donación de órganos, sobre todo para que la gente haga conciencia, ¿no?, de que es importante donar en vida y también después de la muerte. Sí, promovemos, pues muchas gracias nuevamente por su invitación, promovemos la donación después de fallecido, porque esos órganos, esos tejidos ya no los necesita la persona. Lamentablemente la persona falleció, eso es el no retorno, eso es algo definitivo, pero podemos hacer algo por otra persona. No pensemos en la donación como algo que nunca nos va a tocar, ¿no? Hoy se puede salvar un desconocido, pero no sabemos cuándo necesitemos que un desconocido salve a un ser querido y digamos a la familia, soy donador y mi familia lo sabe, pero sobre todo lo respeta. La campaña del Centro Nacional de Trasplantes es Dona órganos, suma vidas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Voces.